Bienvenidos a la práctica 5 de transmisores ópticos, en la cual estaremos haciendo una comparación entre el espectro óptico de una fuente LED y una fuente láser. La emisión de luz de cada fuente difiere por sus características y su material de construcción. Por tal razón, se realizará la comparación entre el espectro óptico de una fuente LED y de una fuente láser, con el fin de determinar la más adecuada en la implementación del enlace. Empezaremos analizando una fuente óptica LED. El análisis del espectro óptico de las fuentes LED se realiza a través del siguiente esquema, donde la fuente opera a una velocidad de 10 gigabits por segundo y una longitud de onda de 1330 nanómetros. La fuente recibe una señal eléctrica codificada NRZ. El espectro de potencia de la fuente LED se representa en la pantalla, la cual muestra que la anchura espectral es aproximadamente de 28 nanómetros y la potencia alcanza los menos 10 dBm. Seguidamente, analizaremos una fuente óptica láser. El esquema para el análisis del espectro óptico de las fuentes láser se representa a continuación. De igual modo, la fuente opera a una velocidad de 10 gigabits por segundo y recibe una señal eléctrica codificada NRZ. A diferencia de las fuentes LED, las fuentes láser pueden operar a longitudes mayores como 1550 nanómetros, tal como se visualiza en el espectro resultante. El espectro de potencia de la fuente láser posee una anchura espectral igual a 0.1 nanómetros y una potencia de menos 20 dBm, lo cual es ideal para enlaces de larga distancia a altas velocidades de transmisión. Dentro de las comunicaciones ópticas, la anchura espectral es fundamental para la emisión de luz, por lo que las fuentes LED tendrían su aplicación en enlaces de corta distancia a bajas velocidades, por su tiempo de respuesta elevado. Es por ello que para los esquemas siguientes del enlace propuesto, se implementará una fuente láser. Ahora haremos la construcción y simulación del enlace con una fuente láser con modulación directa. La modulación directa se refiere a la dependencia exclusiva de los tiempos de respuesta de las fuentes ópticas, es decir, la velocidad con la que se enciende y se apaga la fuente para el envío de información. A continuación, se muestra el esquema del enlace con modulación directa en su etapa transmisora y los componentes correspondientes, tomando en cuenta las especificaciones dadas. Al simular el esquema, se observa cómo la modulación directa depende de los tiempos de respuesta de la fuente láser. En el momento de la conversión electro-óptica, la señal de salida presenta picos al iniciar cada pulso, que representan el tiempo que requiere el láser para que se estabilice y reconozca la presencia o ausencia de corriente de inyección. A su vez, se detalla cómo al finalizar los pulsos aparecen oscilaciones más pronunciadas. Esto se debe a los estados en ausencia de luz, es decir, el tiempo que requiere el láser para pasar al siguiente estado. Ahora bien, si observamos la señal que recibe el detector PIN, nos damos cuenta de que ésta se encuentra atenuada debido a la distancia que tuvo que recorrer por la fibra óptica, presentando de igual modo las distorsiones de la señal al iniciar y finalizar cada pulso. A pesar de que el detector tiene un tiempo de respuesta mínimo, solo puede recuperar la señal con las imperfecciones de la señal enviada por la modulación. Ahora haremos la construcción y simulación del enlace con una fuente láser con modulación externa. Para el esquema presente, el transmisor está formado por una fuente láser que opera a 1550 nanómetros con una potencia de 3 dBm, utilizando modulación externa mediante un MAT sender y modulación digital con el código de línea NRZ. El enlace de fibra y el receptor presentan las mismas características del esquema anterior. En este escenario, la modulación al ser externa no depende de los tiempos de respuesta de la fuente láser, sino del funcionamiento del modulador MAT sender. Por tal sentido, la señal eléctrica que ingresa a este modulador modula la portadora óptica de potencia enviada por una fuente láser. Se puede evidenciar, al simular el esquema, que la señal no posee picos ni amortiguamientos al iniciar y al finalizar el pulso, ya que el funcionamiento del modulador MAT sender se basa en una comparación de fases para enviar unos y ceros. A su vez, es posible notar cómo la señal recibida por el detector PIN representa un nivel bajo en cuanto a distorsión en sus mínimos y máximos, a diferencia del esquema con modulación directa.
La distorsión no se presenta en este escenario por el hecho de que la señal recibida por el fotodetector posee sus pulsos definidos, debido a que no existen oscilaciones adicionales asociadas al transmisor. Sin embargo, se observan pequeñas oscilaciones en la señal, donde las ubicadas en la parte superior hacen referencia a los tiempos de respuesta que requiere el fotodetector ante la presencia de una señal óptica, y las visualizaciones en la parte inferior se deben a la presencia del ruido térmico. Por último, haremos un breve análisis de los resultados. Los esquemas construidos en la práctica, con el fin de ilustrar el enlace óptico planteado, se centraron en la modulación usada en la etapa transmisora, arrojando en la simulación mejores resultados al emplear una modulación externa. La fuente láser, al utilizar la modulación directa, es estimulada por una corriente de inyección variable. Por lo tanto, su anchura espectral aumenta, como podemos ver en pantalla. Es por esto que al emplear la modulación directa, se debe garantizar que la señal eléctrica de inyección supere los límites de la corriente umbral. En la modulación externa, tal efecto no sucede, ya que la fuente láser es estimulada por una corriente de inyección constante, por lo que siempre se ubicará en la zona de emisión estimulada. En este caso, no solo la anchura espectral es mucho menor que la anterior, sino que además la señal que se transmitió por el enlace no presentó picos ni oscilaciones. Por lo tanto, con la modulación externa fue posible eliminar la distorsión de la señal que limita al sistema óptico a operar en bajas velocidades. Con esto, concluye la práctica de transmisores ópticos. En el siguiente video estaremos culminando lo que son las prácticas, donde estaremos hablando ahora de los receptores ópticos.